Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos ya en un tercer módulo, ¿verdad? Y pues en una también tercera clase de este tercer módulo, como es Ciencias Naturales. Como ustedes saben, la institución da flexibilidad en la tutoría y ustedes podrán ver esta clase grabada, ¿no? Procedo al tema de esta semana. Como ustedes bien saben, ¿no? Tenemos una metodología muy diferente en el aspecto de las actividades, ¿no? Ustedes podrán ver allí en la pantalla que las actividades del módulo están compuestas por tarea, actividad en clase, foro y nuestro examen final del módulo, ¿no? El tema de esta semana, como ustedes pueden ver allí, la fuerza invisible que configura nuestro entorno, ¿no? ¿Se han preguntado ustedes en algún momento por qué la fuerza es invisible? ¿Por qué nosotros no podemos verla? Pero nosotros, sin embargo, como personas también tenemos una fuerza, ¿verdad? Previo a esto, mientras ingresan a los estudiantes, voy a compartir un video educativo para que ustedes puedan observarlo y sobre todo prestar mucha atención para poder analizar nuestro tema del día de hoy, ¿no? Déjenme compartirles el video previo a las actividades de la diapositiva, ¿no? Voy a compartirles. Aquí espero puedan escuchar, sobre todo prestar atención al video. Suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver las fuerzas, sus tipos y efectos. Pon atención, que empezamos. A lo largo del día se realizan muchas tareas que suponen una interacción entre objetos. Sucede cuando tomamos un libro, frenamos nuestra bicicleta o das forma a la plastilina. Todas estas interacciones entre cuerpos se llaman fuerzas. Pasemos ahora a ver los efectos de las fuerzas. Las fuerzas tienen estos efectos sobre los cuerpos. Pueden mover un cuerpo que estaba parado. Pueden parar un cuerpo que estaba en movimiento. Pueden modificar la velocidad de un cuerpo. Y por último, pueden producir deformaciones. Por lo tanto, te estarás preguntando, ¿qué es una fuerza? Una fuerza es toda causa capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado de reposo o de movimiento. Según cómo y dónde se apliquen las fuerzas, pueden provocar efectos distintos. Por ejemplo, no es lo mismo empujar un cuerpo desde la parte de atrás que desde arriba o desde delante. Es decir, en la representación de las fuerzas no solo basta con un número, sino que es necesario indicar el sentido y la dirección en el que actúan. Además, se señala el módulo. Por ello, se representan a través de un vector. Pasemos ahora a ver un ejercicio. Un coche se ha averiado y debe ser desplazado fuera de la calzada. Si se empuja de distintas formas, predice el resultado que se obtendrá. Tenemos el coche y vamos a aplicar fuerza por aquí. Por lo tanto, el coche se mueve hacia atrás. Tenemos el coche y ahora vamos a aplicar fuerza por aquí. El coche se mueve hacia adelante. Y ahora tenemos el coche y vamos a aplicar fuerza por aquí. El coche no se mueve. Por lo tanto, atención, el efecto que produce la fuerza es distinto según la dirección y el sentido con que se aplique. Una vez visto esto, vamos a clasificar las fuerzas por contacto y distancia. Las fuerzas pueden actuar de dos formas distintas. Empecemos por las fuerzas de contacto, que se producen cuando existe contacto físico entre los cuerpos. Por ejemplo, cuando se golpea una pelota con una raqueta de tenis o cuando se empuja una camilla. En ambas se produce fuerza por contacto. Pasemos ahora a ver las fuerzas a distancia.
Se producen sin que sea necesario el contacto físico entre los cuerpos. Por ejemplo, cuando se deja caer un balón, resulta ser atraído por la Tierra y desciende. Encontramos tres tipos de fuerzas a distancia. Las gravitatorias, entre cuerpos que tienen masa. Por ejemplo, cuando se tira un paracaidista. Las magnéticas, entre dos imanes o entre un imán y el hierro. Por ejemplo, entre un bloque de hierro y el imán. Y por último, las eléctricas, entre cuerpos con cargas eléctricas. Por ejemplo, cuando cargamos un teléfono móvil. Pasemos ahora a ver el Newton. La unidad de fuerza en el sistema internacional se llama Newton, en honor al físico y matemático inglés Isaac Newton. El símbolo de esta unidad de medida es N. Una vez visto todo esto, vamos a hacer una serie de ejercicios. Clasifica las fuerzas por contacto o distancia. Vamos a dejar un tiempo para que las leas tranquilamente y ahora las clasificamos. La Luna gira alrededor de la Tierra, es una fuerza por distancia. Pelas una zanahoria con un cuchillo, una fuerza por contacto. Tomas una curva con una bicicleta, una fuerza por contacto. Das una patada a una pelota, una fuerza por contacto. Se electriza tu pelo al quitarte el jersey, una fuerza por distancia. Unos clavos son atraídos por un imán, una fuerza a distancia. Una vez visto esto, vamos a hacer el segundo ejercicio que dice así. Dibuja el vector fuerza que hace caer una pelota de baloncesto. El vector fuerza que hace caer una pelota de baloncesto es un vector fuerza vertical hacia abajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes... Espero haya podido ser de atención, hayan podido escuchar ustedes el video que puede compartirles acerca de los tipos de fuerza, ¿no? Algo muy, como les dije a ustedes, muy práctico sobre todo, ¿no? Hacia la lectura del día de hoy. Pero para empezar, ustedes pueden ver allí en sus pantallas la diapositiva que estoy compartiendo y me gustaría mucho, ¿no? Puse algo adicional en esta clase y en esta diapositiva que me gustaría mucho que alguien que esté ahí lo pueda leer. Son los dos párrafos, desde donde dice debemos hasta el último, ¿no? De pronto alguien que esté allí y pueda leerlo. De pronto Jeremy o Marco puedan ayudarme con la lectura de estos dos párrafos. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuál mi- Ya, el primero, donde dice debemos, el segundo, el que está ahí debemos, y el que está abajo. Ya, debemos creer que nuestro potencial cree que el mundo conspira a nuestro favor cuando buscamos lo que queremos. Seamos siempre optimistas al punto de superar cualquier persona nos disminuye o nos haga creer que no podemos algo. El poder ha estado dentro de cada uno de nosotros, nuestros sueños y nuestros deseos y anhelos. Ellos son nuestros, nadie pueden quitarnos de nosotros. Solo nosotros podemos hacer que se concreten ambas y creo que tu poder interior hacer suceda. Ya, muchísimas gracias, Marco. Agradezco tu lectura. Voy a proceder nuevamente a leerlo, ¿no? Para que ustedes puedan comprenderlo. Como ustedes saben, esta clase queda grabada. Debemos creer en nuestro potencial, creer que el mundo conspira a nuestro favor cuando buscamos lo que queremos. ¿Verdad? Seamos siempre optimistas, es la palabra correcta, optimistas, nosotros podemos, seamos siempre optimistas al punto de superar barreras, conflictos y desánimos, por lo que todos nosotros pasamos en algún momento, ¿verdad? No debemos dejar que cualquier persona nos disminuya o nos haga menos, o nos haga creer que no podemos hacer algo. El poder de hacer está dentro de cada uno de nosotros, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, las metas que queremos lograr, son nuestras, de nadie más. Nadie nos las puede quitar porque es nuestra. Pero nosotros somos los únicos capaces de hacer que eso suceda, que eso se concrete. Ama y cree en tu poder interior de hacer que suceda. Es decir, como hablábamos la vez anterior, la semana pasada, la clase de la semana pasada, que hablábamos acerca de que nosotros somos el resultado de nuestras acciones, ¿verdad?
que no podemos echarle la culpa a nadie de lo que nos sucede porque es el resultado de nuestras acciones y las decisiones de lo que hacemos. Justamente lo vinculo mucho con la fuerza porque esa es nuestra fuerza interior, ¿verdad? Y ustedes pueden ver aquí en la lectura el tema la fuerza invisible que configura nuestro entorno, alrededor, pues lo que nos rodea, en el lugar en el que vivimos, la Tierra. Dice aquí, la fuerza invisible que configura nuestro entorno son las leyes de la física como la gravedad, el magnetismo y la electricidad, que actúan sobre la materia y la energía. Estas fuerzas son fundamentales para la existencia y la forma en que percibimos el mundo, aunque no podamos verlas directamente. O sea que existen estos tipos de fuerzas, pero nosotros no lo podemos ver, ¿verdad? Continuamos y vemos aquí en la diapositiva las fuerzas en nuestro entorno. ¿Verdad? Déjenme mover esto un poquito más acá. Vemos aquí en la diapositiva las fuerzas en nuestro entorno. Nos hemos preguntado en algún momento, ¿qué son las fuerzas? Son interacciones entre dos o más cuerpos. Pueden ser ejercidas por seres vivos o también por objetos o cuerpos inanimados. La fuerza no es una característica propia de los cuerpos, porque se necesita que haya una interacción. ¿Qué es la interacción? Es la ejecución de algo, es el movimiento. Entonces, para que haya fuerza, tiene que haber interacción. Además, lo correcto es decir que hay seres vivos o objetos que tienen mayor capacidad de realizar fuerza, más fuerza que otros. ¿Han escuchado ustedes, quizás sí, en algún momento en determinada conversación, la típica frase o el típica conversa de decir, es que los hombres tienen más fuerza que las mujeres, ¿no? Pero es algo erróneo. Miren ustedes cómo dice el párrafo aquí. Lo correcto es decir que hay seres vivos o objetos u objetos que tienen mayor capacidad de realizar fuerza que otros. Lo correcto, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes algunos efectos de la fuerza? Aquí les voy a mencionar tres, los que pueden ustedes ver en la diapositiva. Primero, cambio en la forma, cambio en la dirección del movimiento de un cuerpo y cambio en la rapidez de un cuerpo. Continúo. Y aquí vemos esto. En el video que nosotros acabamos de ver, vimos unos ejercicios donde nos hablaba de los vectores. Es decir, que nosotros a veces, no sé si ustedes han visto, para señalar cuando ustedes han hecho una tarea o para, en otro sentido, ¿no? Para una tarea de un hermano o algo en su trabajo, algo que usted está haciendo. En algún momento a usted le tocó hacer esta flechita. ¿Verdad? ¿Y qué significa eso? Esto tiene un nombre y se llama vector. Es decir, que la flechita que nosotros usualmente sabemos ver tiene un nombre y se llama vector, ¿verdad? ¿Qué hace este vector? ¿Cuál es la función de este vector o de esta llamada flechita que se le suele decir? La capacidad o el en sí, la consistencia que tiene este es, primero, la intensidad. Esa flechita, ese vector, ya representa intensidad. ¿Qué es la intensidad? Es lo que se refleja a través de la longitud del vector, a través de la flechita. ¿Qué es la dirección? Y está en lo correcto. Ese vector genera o representa dirección, ¿verdad? Cuando ustedes quieren decir, por ejemplo, en la calle, ¿no? Por ejemplo, dice hacia la izquierda, a la derecha, y en ocasiones está una manito o está el vector, la flechita. Indica la orientación o posición del vector respecto a un eje. Sentido, indica hacia dónde se aplica la fuerza y está representado por la punta del vector. Ustedes lo van a ver esto quizás en física, química y matemáticas también, ¿verdad? ¿Cuál es la función del mismo, no? Continuamos respecto al tema general y nos preguntamos nosotros cuáles son los tipos de fuerza. Aquí vemos tres que vamos a analizar de manera práctica. Fuerza de gravedad, fuerza de roce, fuerza magnética y también tenemos energía, ¿no? Continuamos y vemos el primer ejemplo. El primer ejemplo que nosotros vemos aquí es fuerza de roce. Fuerza de roce. ¿Qué es la fuerza de roce? Quizás ustedes solo con verlo pueden ustedes interpretarlo, ¿no?
Pero la fuerza de roce es cuando nosotros tratamos de deslizar un cuerpo sobre otro, ¿verdad? O sobre una superficie. Aparece una fuerza que se opone al deslizamiento, ¿verdad? Y aquí vemos en la imagen, miren ustedes cómo el chico intenta lo que nosotros sabemos decir. A veces, quizás por desconocimiento no lo decimos, pero a veces decimos, empuja eso, ala eso o mueve eso. Pero eso tiene una palabra correcta de poder decirlo, ¿no? Es un roce, la fuerza de roce. Hagamos fuerza de roce, ¿no? La palabra correcta, ¿ya? Para poder hacer este tipo de fuerza. Son provocadas por irregularidades microscópicas de las superficies que están en contacto. Es decir, que para hacer una fuerza de roce sobre la superficie, es decir, sobre lo que está el objeto, no tiene que haber algo que interviene para que usted tenga que empujar, que tenga que hacer la fuerza, ¿no? Mientras más rugosas sean las superficies, mayor será la intensidad o la fuerza de roce, ¿no? Y ustedes ven aquí, miren, la imagen gráfica de la diapositiva y abajo está el texto, ¿no? Dice, entre el suelo y el mueble existe un roce, por lo que hay que hacer un esfuerzo para vencerlo, ¿no? Ese es el primer ejemplo, el primer tipo de fuerza. Continuamos y vemos también aquí la gravedad, otro tipo de fuerza que es la gravedad. La gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos, atrayéndolos hacia ella. En el video que observamos nos hablaba de Isaac Newton, ¿verdad? ¿Quién fue Isaac Newton? Y también les recuerdo, en el video ustedes pudieron ver que existe una nomenclatura, ¿verdad? En física y en química, que es la N solita. Y ustedes aquí se van a dar cuenta qué significa. En el video nos dice que es en honor a Isaac Newton. Esa N en física y en química significa Newton, ¿no? Desarrolló, con memoria, desarrolló la ley de la gravitación, ¿verdad? La ley que rige la acción gravitatoria. La gravedad hace que los planetas entren en órbita alrededor de las estrellas, como la Tierra que está en órbita alrededor del Sol. La fuerza gravitacional se mide y se representa en kilogramos de fuerza o newtons, que ya saben ustedes que cuando vean la N solita así, significa newtons, ¿verdad? Aquí vemos, y aquí vamos a darnos cuenta de algo práctico que nos sucede a nosotros. La fuerza gravitatoria atrae a todos los objetos con masa entre sí. En la Tierra, esta fuerza nos mantiene pegados al suelo y es la responsable de la órbita de los planetas alrededor del Sol. ¿Se ha preguntado usted en algún momento por qué nosotros las personas, por qué las cosas se mantienen sobre el piso, sobre la Tierra? Y como preguntaba un estudiante hace poco, ¿por qué no vuelan? ¿Por qué nosotros estando aquí de pie en la tierra no salimos volando? ¿Por qué las cosas no se elevan, verdad? Fácilmente. Y aquí está la respuesta. Dice aquí, la fuerza gravitatoria atrae a todos los objetos con masa entre sí. Es decir, que la fuerza gravitatoria es la que permite que nosotros nos mantengamos pegados al suelo, es decir, de pie sobre la tierra. La masa, es decir, nosotros somos el objeto, ¿verdad? Y nosotros como objeto mantenemos una masa. Y esa masa que nosotros tenemos mediante la fuerza gravitatoria es la que permite que nosotros, los seres humanos y las cosas, por su masa y su densidad, se mantengan sobre el suelo, ¿verdad? Súper explicado, ¿no? La gravedad es lo que hace que se unan entre sí trozos de materia para formar planetas, lunas y estrellas. La gravedad es lo que hace que los planetas entren en órbita alrededor de las estrellas, como la Tierra que está en órbita alrededor de nuestra estrella y del Sol. Continuamos y vemos otro tipo de fuerza. Ya vimos justamente la fuerza de gravedad y les di un claro ejemplo, ¿verdad? Que es lo que nos mantiene de pie sobre la Tierra, ¿verdad? Que es la masa que contenemos mediante la fuerza gravitatoria. También acabamos de ver la fuerza de roce, ¿verdad? Lo que nosotros le solemos decir, tenemos que empujar o mover, ¿verdad? Que es fuerza de roce, la gravedad. Y aquí vemos los ejemplos. Aquí vemos los ejemplos. Miren ustedes aquí. Pudimos ver en el video, ya en el video que les presenté, también ustedes pudieron ver
que estaban estos ejemplos allí, ¿verdad? Dice aquí que esto es una ley que fue creada por Isaac Newton, la ley de la fuerza de la gravedad. Según esta ley, todos los cuerpos con masa, ¿qué viene a ser la masa? Lo que el objeto contiene, es decir, a nosotros los seres vivos, ¿verdad? Nosotros somos el objeto, por decirlo así. ¿Cuál sería nuestra masa? Nuestra masa es lo que nosotros contenemos de manera interior, ¿verdad? Lo que nos compone. Dice aquí, todos los cuerpos con masa en el universo se atraen unos a otros, ¿verdad? La intensidad de esta fuerza depende de dos factores: la masa de los objetos y la distancia entre ellos. Es por eso que nosotros nos mantenemos de pie. Aquí vemos el primer ejemplo, donde una mujer, una señora, está, pues, ¿no? Teniendo fuerza de roce con una carretilla, ¿verdad? Ella está en movimiento. Aquí también vemos un tipo de fuerza a distancia, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes también que en el video, porque el video está súper explicado, nos habla de un ejercicio? Ustedes pudieron ver la parte donde el video nos decía, les voy a mostrar aquí, les voy a mostrar una parte para que ustedes puedan comprender, como les dije, de manera práctica. Les voy a mostrar una parte del video solo para que ustedes la observen y puedan comprender esta parte. Voy a adelantar un poquito por aquí. Aquí está. Aquí está, ¿no? Que creo que sí lo están observando. Ya, y aquí está el ejemplo, ¿no? Miren ustedes aquí. Justamente estos ejemplos que yo les estoy presentando en la diapositiva, aquí hay unos ejercicios. Miren, dice aquí en este ejercicio, clasifica las fuerzas por contacto o por distancia. Se preguntarán ustedes, pero ¿cómo puedo, profesora, yo saber si es una fuerza por contacto o por distancia? Les recuerdo que decía allí que pues la fuerza de gravedad depende de la masa, ¿verdad? De los objetos, ¿verdad? Y estábamos hablando acerca de que la fuerza es lo que atrae un objeto a otro objeto, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, la luna gira alrededor de la Tierra. Si la luna gira alrededor de la Tierra, ¿ustedes creen que para girar, ¿verdad? Para que la luna gire alrededor de la luna tenga que estar pegada con la Tierra? No, ¿verdad? No está pegada. Ellos se atraen, pero mantienen una distancia. Entonces, este vendría a ser un tipo de fuerza a distancia, ¿verdad? Vemos aquí otro ejemplo, el B. Pelas una zanahoria con un cuchillo. ¿Qué tipo de fuerza será? ¿Por contacto o a distancia? Es por contacto, porque para poder pelar la zanahoria yo tengo que aplicar el cuchillo sobre la zanahoria, ¿verdad? Entonces ahí, ¿no? Está sumamente breve explicado lo que ustedes pueden ver aquí, en este ejemplo de la diapositiva, acerca de la fuerza de la gravedad. El segundo ejemplo es donde el chico está pues justamente con una lanza y está haciendo un tipo de fuerza de gravedad a distancia porque él quiere topar algo o quizás obtener algo, y para obtenerlo él tiene que hacer este tipo de fuerza, ¿verdad? Aquí vemos también el tercer ejemplo, el tipo de fuerza de magnetismo, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero él está atrayendo, miren, como justamente eso mantiene magnetismo, él está atrayendo algo y él está haciendo fuerza, es un tipo de fuerza. Aquí vemos a un hombre bajo un árbol. Es el tipo de fuerza de gravedad o gravitacional, donde las cosas caen por su propio peso, ¿verdad? La masa que contiene es la que permite que ese cuerpo, o sea, esa fruta, por decirlo así, ustedes ven la manzana, tenga que caer. La densidad, la masa que contiene. Aquí vemos, ¿verdad? Un tipo de fuerza, miren al niño, ¿no? Este tipo de fuerza es de roce o fricción, lo que nosotros decíamos empujar, ¿verdad? Mover. Y este niño tuvo que tener pues un tipo de fuerza para poder ejercer esa velocidad. Y acá tenemos el de aceleración, ¿no? Que es similar al anterior. Continuamos y vemos aquí el magnetismo, del tipo de fuerza que es el magnetismo. De pronto, algún estudiante que esté presente y pues desee participar y leer qué es el magnetismo. Buenas tardes, Miss.
Gusto saludarle, Hola, gusto saludarle. Si no me equivoco, es Roxana. sí, Roxana, La escuchamos. ¿qué es el magnetismo? El magnetismo es un fenómeno físico relacionado con la interacción de ciertos materiales que poseen propiedades magnéticas. Los imanes, objetos que generan un campo magnético, son fundamentales en este fenómeno. Existen dos polos magnéticos, norte y sur, que se atraen o repelen entre sí. Las partículas cargadas como electrones contribuyen al magnetismo. Los materiales magnéticos pueden alinearse y mantener su magnetismo incluso después de retirar la fuente magnética. Este fenómeno es crucial en tecnologías como electricidad, la resonancia magnética y la fabricación de dispositivos electrónicos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Roxana, por la lectura. ¿Qué es el magnetismo? Les decía yo, ¿no? Les mostraba un ejemplo previo, anterior, ¿no? El magnetismo es un fenómeno físico relacionado con la interacción de ciertos materiales que poseen propiedades magnéticas, ¿verdad? Dice aquí que los imanes la poseen. Continuamos. Continuamos y aquí vemos una diapositiva clara. Miren ustedes allí. Algo breve, en pocas palabras. ¿Qué es el magnetismo? Es el fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes, ¿verdad? Es un fenómeno, el magnetismo es el fenómeno de atracción, lo que atrae y permite que se adhiera, ¿verdad? Ahora, ¿qué contiene magnetismo? Un claro ejemplo son los imanes. No hay ejemplo más claro que los imanes. ¿Y qué son los imanes? Ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo. ¿Qué son los imanes? Son objetos metálicos que crean un área de fuerza magnética a su alrededor, la cual es invisible a la vista. O sea, nosotros no la podemos ver. Nosotros podemos tener el imán en nuestra mano y tenemos magnetismo, pero nosotros no podemos observar, ¿verdad? ¿Ya? También en la lectura que hizo Roxana, retrocedo, en la lectura que hizo Roxana, el tercer párrafo nos dice que existen dos polos magnéticos. En la imagen ustedes pueden ver, obviamente el imán pues está en forma de U, ¿verdad? Atrajo algo, que ustedes pueden ver ahí que pueden ser clavos o tipo tornillos, ¿no? Dice aquí que tiene dos polos, el norte y el sur, que se atraen y repelen entre sí. Seguimos y aquí ustedes ven esto, miren, este imán tiene un color rojo y un color azul, ¿verdad? Aquí miren, del norte, la N de norte y la S de sur. ¿Qué dice aquí? Polos de un imán. El polo norte, el color rojo le vamos a llamar polo norte. Es la parte del imán que apunta al norte de la Tierra. Recuerden ustedes que la Tierra está en movimiento constante y tiene magnetismo, ¿verdad? ¿No? Y la S de color azul de este imán que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ¿no? Ya es, la S que está aquí es el polo sur, que es la parte del imán que apunta al sur de la Tierra. Miren ustedes, es algo que, que sucede, está presente y nosotros no lo podemos observar, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Donde habla de los polos del imán, esas rayitas que ustedes ven aquí a los lados, es el magnetismo que está presente, pero nosotros no lo podemos ver, que es lo que permite, lo que atrae. Ahora, licenciada profesora, ¿qué atrae el imán? El magnetismo, ¿qué es lo que atrae? Aquí arriba vemos en el cuadro y dice aquí, objetos magnéticos son los que se adhieren a un imán y generalmente son metales. Es decir, que sin querer, por ejemplo, sin querer, vamos caminando y a lo mejor Roxana o Marco, Jeremy, ¿verdad? La otra estudiante que está ahí, ustedes llevan un imán y sin querer algo se adherió a lo que usted lleva. Puede ser un reloj, un anillo, un arete o alguna otra cosa sin que usted se dé cuenta.
significa que ese material tiene magnetismo y puede ser contener partículas de metales y por ese motivo se adherió, ¿no? Ya, ese es un tipo de fuerza, ¿no? Quiero que lo vayan comprendiendo, no sea justamente solo teórico, ¿no? Sino que aquí vemos, ¿no? Acabamos de hablar acerca de la fuerza de roce, de la fuerza de la gravedad, que debe ir comprendida, que era la fuerza de roce, donde nosotros, por decirlo así, con nuestras palabras, decimos empujar, jalar, mover, pero es fuerza de roce, ¿no? Que tiene que deslizarse sobre una superficie, ¿verdad? La gravedad, ¿qué decimos nosotros que es la gravedad? La gravedad es lo que permite que un objeto mantenga contacto con otro. En el caso de nosotros los seres humanos, la gravedad es la que permite que nosotros estemos de pie sobre la tierra, la que no, la que permite que nos mantengamos aquí firmes y no salgamos, por decirlo así, volando, ¿no? Ya, es la gravedad, porque nosotros, nuestro cuerpo contiene una masa que es justamente esa densidad, esa masa, esa fuerza, permite que nosotros estemos aquí, ¿no? Continúa, o como solemos decir cuando muchas veces en ocasiones por molestar a una persona le podemos decir, ya mismo sale volando, ¿verdad? Es decir, que es una masa muy diferente, muy densa, pero no es así, ¿no? La fuerza de la gravedad y el magnetismo, ¿no? El magnetismo y por consiguiente vemos aquí la electricidad. La electricidad genera fuerza, ¿no? Vemos aquí la electricidad. ¿Qué es la electricidad? De pronto otra persona que desea hacer lectura pueda participar y pueda ayudarnos con la lectura. Ya, seguimos y dice aquí, la electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones de los átomos que hay en la superficie de un material. Voy a explicarlo, ¿no? Porque trato de que ustedes vayan comprendiendo. En pocas palabras, esto es lo que hace que haya corriente eléctrica. Por decirlo así, usted ve un cable, ¿no? Fuera de su casa y ese cable contiene corriente eléctrica, ¿ya? ¿Qué es lo que hace que eso tenga corriente eléctrica? Dice aquí que eso es el movimiento de los electrones. Eso tiene un nombre. Ese cable contiene electrones. Ya, los electrones vendrían a ser los cables internos que contiene ya ese cable, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que existan los electrones? Los átomos. ¿Se acuerdan ustedes que en una clase anterior, en el periodo anterior, hablábamos acerca de los átomos y decíamos, ¿qué son los átomos? Los átomos es la unión de un sinfín de partículas que permiten que exista en sí una materia, ¿verdad? Y en este caso viene a ser lo que está interno, ¿verdad? Entonces, esto es una forma de energía, lo que genera corriente eléctrica. Que esto se da cuando se ponen en contacto dos elementos entre los que hay una diferencia de potencial eléctrico, es decir, la energía, ¿no? La electricidad genera otros fenómenos físicos, como por ejemplo la luz, el calor, los movimientos, ¿no? Cuando le pregunte qué genera la energía, qué genera la electricidad es la que permite, ¿no? La que permite que haya energía, que haya luz, que haya calor y que haya movimientos, ¿no? Continuamos. Y aquí voy a dar unos ejemplos claros. Miren ustedes allí, qué interesante, ¿no? Justamente en esa imagen que les estoy compartiendo, si ustedes se dan cuenta, al lado de cada figura hay unos numeritos. Y se dan cuenta ustedes que esos numeritos tienen como un por ciento, porque se llama por ciento. Ya, un ejemplo claro de este tipo de energía es las planillas de energía. ¿Se han dado cuenta ustedes que a lo mejor dijo Roxana, ¿no? O Jeremy, dice, mire ma, en esta planilla está el mes de julio lo consumimos más que junio, ¿verdad? Hay como unos escalones, ¿se han dado cuenta ustedes que hay como unos escalones, ¿no? Y decimos que a veces hay un mes que se consume más energía que otro mes. Resulta que esto depende mucho del tipo de uso que se le da a cada uno de los materiales que nosotros tenemos en casa que generan energía eléctrica. Miren ustedes, ¿no? Ya este porcentaje es el porcentaje mínimo que contiene esa fuerza, porque esa fuerza, ¿no? Contiene un por ciento, una cantidad. Miren ustedes, el agua caliente, ¿cuál es la cantidad que tiene aquí? 3%.
Imagínese, usted consumió el doble, entonces eso depende, ¿no? La cocina eléctrica, 9%. La calefacción, 15%. Los electrodomésticos pequeños como la licuadora, la tostadora, la batidora, ya 7%. El televisor 10%. El refrigerador 18%. Los lavavajillas 2%. Las lavadoras 8%. La secadora 2%. El microondas 2%. El horno eléctrico 4%. La computadora 1%. El aire acondicionado 1%. Y los focos, mire, qué interesante, el foco es el que consume más, ¿no? 18%. Ahora sume, ¿no? Todo lo que usted contiene en su casa que genera eléctrica y súmele el porcentaje, ¿no? Entonces hay como que vayan comprendiendo un poquito. Esto es otro tipo de fuerza mediante la energía eléctrica, ¿no? Actividades prácticas en cuanto a estos pequeños ítems de los diferentes tipos de fuerza que existen, ¿no? Y vemos aquí, ¿no? Por consiguiente, otros tipos de fuerza. También existen otros tipos de fuerza que nosotros no podemos ver, que obviamente es un tema más redundante. Dice aquí, además de la gravedad, el magnetismo y la electricidad, existen otras fuerzas invisibles que moldean nuestro entorno, como las fuerzas nucleares, que mantienen unidos los núcleos de los átomos, las fuerzas intermoleculares que dan forma a las estructuras de la materia. Estas fuerzas invisibles no solo dan forma al mundo físico, sino que también tienen un impacto significativo en nuestra vida diaria, desde el funcionamiento de los aparatos electrónicos hasta la forma en que percibimos nuestro entorno, ¿no? Un tema súper breve, he sido muy breve, ¿no? En cuanto al porcentaje de las actividades con respecto al, déjenme ver aquí, ¿pueden observar ustedes la diapositiva? Oh, creo que dejó de compartir. Déjenme ver qué pasó. No, mi solo sale su foto. Sí, ya pude ver aquí. Ya. Si se acaba el tiempo, pues les vuelvo a enviar el enlace para poder continuar con la explicación, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Algo muy breve en cuanto a los tipos de fuerza. ¿Cuál es nuestra actividad práctica de esta semana? Algo muy breve, algo muy práctico. Ya